Soy el profesor Martín Augusto Román y hoy vamos a hablar de inteligencia artificial e inteligencia humana. ¿Será cierto esto que la inteligencia artificial está superando la inteligencia humana? ¿Será cierto esto que la inteligencia artificial tiene las capacidades para superar todo lo que ha logrado el ser humano hasta este momento de la historia? Bueno, revisemos algunos conceptos. Veremos la inteligencia artificial desde la perspectiva crítica, algunos datos antropológicos, históricos, biológicos, sociológicos, que nos permitirán entender cuál es esta relación. Por eso, hoy les presento redes neuronales, artificial o no. Las redes neuronales se encuentran en nuestro cerebro y de igual manera se han emulado en los sistemas informáticos. Las redes neuronales de nuestro cerebro existen hace bastante tiempo, Existen desde que el humano es humano. Las redes neuronales artificiales han venido desarrollándose con el tiempo a partir de las capacidades que el ser humano ha construido para desarrollar procesos informáticos. Empecemos inmediatamente. Fíjense en esto. Las redes neuronales en el cerebro suman 86.000 millones de neuronas que tienen la capacidad de procesar distintos sistemas de manera simultánea. Nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema simpático y parasimpático. Todos estos sistemas los ordena y los administra el cerebro a una cantidad mínima de energía, 20 vatios hora, que es equivalente a lo que consume un solo chat de inteligencia artificial. Un solo chat, cuando tú revisas en internet y consultas a chat de inteligencia artificial, consume 20 vatios hora, mientras que el cerebro consume 20 vatios hora mientras está administrando todos los procesos del cuerpo humano. ¿Cuál es otra facultad del cerebro humano? La interconexión neuronal y la potencialidad de plasticidad cerebral, que es la capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos a distintas circunstancias en distintos momentos cuando las variables en nuestro entorno se alteran o cambian. De hecho, Antonio de Amasio hizo esta afirmación: el hecho de haber desarrollado el lenguaje nos lleva a pensar en términos de abstracciones. Entonces, ¿qué les parece si revisamos la evolución del hombre en este sentido? A partir de que apareció el lenguaje, la abstracción, el signo, el mensaje, la sintaxis, la gramática, el ser humano inició un proceso de transformación profunda. Fíjense en este cuadro. Hace 7, 8 millones de años apareció el primer ancestro común entre chimpancés y humanos. Luego, 3 millones de años después, hace 3 millones de años, apareció el Australopithecus, los primeros homínidos que caminaron en 2 pies sobre sus piernas. Y en 1.8 millones de años atrás, la aparición del Homo erectus, ergaster, con un cerebro de aproximadamente la mitad del tamaño de nuestro cerebro. Esta es una investigación de Manuel Martín Loeches, un neurocientífico que trabaja el tema del lenguaje y el aprendizaje, particularmente, y ahora el tema de las redes neuronales artificiales. Y apenas hace 100.000 años, se dice fácil, apenas hace 100.000 años apareció el lenguaje. Fíjense en esto, hace 100.000 años el ser humano evolucionó al Homo sapiens y al Homo neanderthalis, con cerebros de gran tamaño, un cerebro de aproximadamente 1,5 kilos. 1.800.000 años antes, 1.800.000 años antes, el cerebro pesaba la mitad. Fue apenas cuando apareció el lenguaje, que el ser humano inició este proceso de transformación de toda su psique, de todo su cerebro. Entonces empezó a desarrollar nuevas habilidades a partir del lenguaje. Fíjense los cráneos, el cráneo del Homo sapiens es muy parecido, de hace 100.000 años, es muy parecido al cráneo del ser humano
de este siglo XXI. Bueno, pasemos a otro tema. Habiendo visto el funcionamiento del cerebro, nos preguntamos cómo se aprende. Esta es una investigación del doctor Stanislav Dehaene, un francés que se ha dedicado a la neurociencia y, por supuesto, al proceso de aprendizaje, superando muchas de las teorías que hemos conocido hasta ahora. Y son 4 aspectos fundamentales: atención, interacción, compromiso activo y corrección de errores. Ese es el proceso que cumple el ser humano para desarrollar su aprendizaje a partir del lenguaje. Estamos revisando cómo funciona el cerebro humano. Bueno, resulta que estos 4 pasos, atención, interacción, atención y capacidad de corregir, son los mismos elementos que utiliza la red neuronal artificial para el desarrollo del Machine Learning o de la capacidad de aprendizaje de máquinas. Lo vemos otra vez: atención, interacción, compromiso activo, querer aprender, esto se logra con los algoritmos, con la configuración de los algoritmos, y la corrección de errores. Estas 4 maneras o estos 4 pasos para el proceso de aprendizaje son equivalentes a los 4 pasos que cumple la inteligencia artificial para aprender. Vuelvo atrás: si hace 100.000 años el cerebro del hombre pesaba kilo y medio, y hoy nuevamente revisamos y pesa 1,5 kilos, y hace 100.000 años tenía 100.000 millones de neuronas, y hoy tiene 100.000 millones de neuronas también, aproximadamente entre 86.000 millones y 100.000 millones de neuronas. ¿Cuál es la diferencia que existe entre tu cerebro y el de Simón Bolívar? Entre tu cerebro y el de el emperador Julio César. Entre tu cerebro y el de Einstein. ¿Qué diferencia existe? La diferencia, la del entorno, sin duda. La diferencia, la de la voluntad, la del amor, la de la inventiva, la de querer hacer las cosas. Entonces, es momento de hacernos algunas preguntas. ¿Qué les parece? Veamos las preguntas. ¿El ser humano ha superado estas transformaciones? Dímelo aquí en los chats, dímelo en el chat, si las ha superado y cómo las ha superado. ¿Qué ha sido de su condición gregaria, de la capacidad de hacer comunidad, de su individualidad, de su conocimiento? ¿El ser humano ha superado estas transformaciones a lo largo de la historia? ¿Qué ha sido de su condición gregaria, de su individualidad, de su conocimiento? Te leemos, la profesora Soima y yo, te leemos ahora mismo en el chat. Escribe en el chat tus criterios. Estos criterios son muy importantes para próximas investigaciones o para investigaciones que estamos llevando adelante aquí la profesora y el equipo de inteligencia artificial de la universidad, mi persona, profesor Martín Augusto Román, y la profesora Soima Duque. La red neuronal. La teoría de la neurona de Santiago Ramón y Cajal en 1906. ¿Recuerdan que por allá por 1500 se inventó el microscopio? Apenas unos cuantos años después, siglos, los tiempos eran bastante más amplios que los que vivimos hoy. Pero si lo comparamos con los 4.600 años desde la escritura hasta la imprenta, pues se fueron comprimiendo, ¿no? Entonces, 300, 400 años después, por allá en 1906, este doctor que ustedes ven ahí, español, Santiago Ramón y Cajal, a partir de la tecnología del microscopio, logró identificar las neuronas, la sinapsis y la red neuronal. Esta teoría revolucionaria desafiaba la idea de que el sistema nervioso era una red continua y sentó las bases para la neurociencia moderna. Santiago Ramón y Cajal, un hombre además poeta, dibujante, escribía de manera prolífica, con una prosa muy hermosa, los invito a que la revisen. Santiago Ramón y Cajal, un médico español que fue bastante o muy destacado en sus tiempos de desarrollo intelectual y de conocimiento, pues logró el Premio Nobel de Medicina por este hallazgo. Continuemos revisando el trabajo de Santiago Ramón y Cajal. Fíjense en esto. Santiago Ramón y Cajal, aquí vamos a ver lo que son las redes neuronales. Entonces, ¿qué son las redes neuronales? Las redes neuronales
son un sistema complejo, es un sistema muy complejo que comunica a través de la electricidad y de procesos bioquímicos al cerebro con 86.000 millones de neuronas, con el tubo gástrico con 200.000 millones de neuronas, también comunica con el corazón que tiene 40.000 millones de neuronas y con todo nuestro aparato sensitivo, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, toda nuestra piel, todo nuestro sistema nervioso, ¿no? Todo nuestro sistema digestivo, ya hablamos de esto. Todo eso está intercomunicado por redes neuronales, neuronas que transfieren información entre unas y otras. Es un sistema supremamente complejo y el ser humano ha logrado imitar a este proceso de comunicación bioquímico eléctrico para emularlo y hacer redes neuronales para que la inteligencia artificial funcione y parezca inteligente. ¿Y por qué digo que parezca inteligente? Bueno, porque las redes neuronales de la inteligencia artificial se montan sobre los procesos sintagmáticos, sintácticos y gramaticales del lenguaje y de las imágenes, se entrenan con una cantidad de información importante y nos otorgan respuestas a partir de estímulos del prompt que nosotros incorporamos en esa relación con ese algoritmo. Entonces, redes neuronales, artificiales o no. Revisemos. Miren, las redes neuronales entonces, como nos los mostró Santiago Ramón y Cajal, volvemos otra vez con Santiago Ramón y Cajal, 1906, entonces aquí están su cuaderno. El cuaderno de Santiago Ramón y Cajal, aquí está su dibujito, perfecto, míralo. Así es, este es su cuaderno, el cuaderno original de Santiago Ramón y Cajal. Muy bien, ahí están sus dibujos. Así mientras miraba por el microscopio, pues entonces iba tomando estas notas e iba haciendo pues el mapa de lo que iba viendo en el cerebro, de lo que iba viendo en la piel, de lo que iba viendo en los tejidos. Y bueno, así construyó su teoría de las redes neuronales, de la plasticidad cerebral y todo esto. Hábil con el dibujo y hábil con la pluma también para escribir y describir esto. Los invito a que busquen algunos textos de Santiago Ramón y Cajal. Bueno, ¿y qué pasa cuando estamos dentro de las redes neuronales? Ya les decía, de las redes neuronales humanas. Ya les decía que se comunican bioquímicamente. ¿Y qué es eso de bioquímicamente? Bueno, vamos a verlo aquí en esta tabla. Hay una cantidad de neurotransmisores que el cuerpo humano, a partir de todo el sistema complejo de redes neuronales que combina el cerebro, el tubo gástrico, los aparatos sensoriales, el sistema nervioso, que combina todo lo que sucede en el cuerpo humano, pues genera unos neurotransmisores y aquí vemos algunos, son bastantes más. Vemos dopamina, serotonina, noradrenalina, la GABA, el glutamato, la acetilcolina, las endorfinas, el cortisol. Y hemos escuchado muchas veces hablar acerca de la dopamina, del peligro de la dopamina y que la dopamina genera la adicción. Desde mi punto de vista y en coincidencia con varios de los neurocientíficos que he estudiado, y volvemos a la tabla, vamos a dedicarnos a ver la dopamina. Mira, la dopamina, recompensa, motivación, placer, movimiento, las emociones vinculadas son felicidad, euforia. Pero vámonos a la última. El cortisol, respuesta al estrés, está vinculada al metabolismo y a la regulación inmunológica. Pero veamos la relación de cada una de estos neurotransmisores con el cortisol. Veamos la última columna. Entonces la dopamina, cuando se combina con cortisol, es decir, cuando hay miedo, cuando hay ansiedad, cuando hay fatiga, cuando hay estrés, cuando hay sentimientos de agobio, entonces la dopamina interactúa con la serotonina para regular el estado de ánimo. Un desequilibrio puede llegar a una adicción. El cortisol puede inhibir la liberación de dopamina en situaciones de estrés crónico. Cuando estás estresado, entonces el cortisol anula la dopamina. La serotonina trabaja en conjunto con la dopamina y la noradrenalina para regular el estado de ánimo.
Bajos niveles se asocian con depresión. El cortisol puede disminuir los niveles de serotonina y afectar la regulación emocional. Entonces, el cortisol puede inducirte la depresión. Vamos a ver una más y continuamos. La acetilcolina no se asocia directamente con emociones específicas, pero es importante para la atención y la concentración. El cortisol puede afectar la plasticidad sináptica mediada por la acetilcolina, lo que puede alterar la memoria y el aprendizaje. Entonces, el neurotransmisor más peligroso es el cortisol. El cortisol. Y ahora, después de ver esto, los invito a que ya empecemos a trascender a las tecnologías. Ya revisamos algunos conceptos del ser humano y vamos a ver un video. En este video que vamos a ver a continuación, tú podrás observar cómo se comunican dos neuronas. Vamos a verlo. Ahora sí entramos en el tema de la tecnología, luego de haber revisado el funcionamiento del cuerpo humano y las similitudes del cuerpo humano con las redes neuronales que se han venido desarrollando, emulando lo que hasta ahora hemos descubierto de nosotros, de esta máquina maravillosa que es el cuerpo humano y el cerebro humano. Revisemos entonces las redes neuronales artificiales. Artificiales, sí, porque son desarrolladas por el hombre. Pero fíjense aquí tenemos de izquierda a derecha en su pantalla, tenemos 7 entradas, es decir, 7 fuentes de información que se relacionan con otras 7 y con otras 7 y al final nos va a dar 2 posibles respuestas. Estos son redes neuronales dedicadas a la criptografía, que se aplican para la seguridad criptográfica. Son mecanismos que se han venido desarrollando para todo el tema blockchain y para todo el tema vinculado a los procesos de encriptación de información. Cuando usted usa alguna red social o alguna plataforma de comunicación que dice el mensaje está encriptado de extremo a extremo, funciona a partir de un algoritmo equivalente a este con sus diferentes variables. Pero vamos a ver cómo funciona un algoritmo. Vamos a ver cómo funciona un algoritmo revisando este hipervínculo. Vamos a revisar en esta oportunidad uno de los modelos de inteligencia artificial que es Gemini, el de Google, una de las plataformas más conocidas en el mundo, y vamos a ver cómo funciona. ¿Qué les parece? Adelante. Bien. Hemos preparado rápidamente este prompt para que veamos cómo funciona esta tecnología que tiene una cantidad de algoritmos y que ha sido entrenada con aproximadamente más de 400 billones de parámetros, y estos 400 billones de parámetros pues otorgan unos resultados, particularmente en programación de lenguaje natural. También está el desarrollo de software, que es bastante complejo, y también están las matemáticas y respuestas de razonamiento. Veamos cómo funcionaría en un ejemplo para el desarrollo de software. Corremos el prompt. Mientras nosotros le decimos esto, entonces fíjense lo que me está diciendo. Ahí, claro, crear un sitio web de noticias, me da la estructura y abajo me da un código de ejemplo. Si seguimos revisando, me da entonces la estructura de código. Ahí están las funciones, este es un código de ejemplo, continuamos bajando y vamos viendo cómo se van construyendo las instrucciones. Estos son los distintos módulos con lo que se construiría una página web. Si seguimos revisando, vamos a ver cómo está el tema del index, los distintos componentes. Insisto, esto es un resumen. Sin embargo, nosotros podemos tomar todos estos distintos espacios o módulos de código, agruparlos y decirle que profundice a escala de detalle con un prompt bastante más elaborado, pero que nos serviría. Fíjense, entonces consideraciones adicionales. Además, me dice que
podemos vincular bases de datos, que tenemos que establecer seguridad, que tenemos que mejorar el diseño con CSS y JavaScript, y estos códigos los podemos exportar a una plataforma para correrlo y observar cómo funciona. Es impresionante lo que sucede y podemos llevarlo a una escala de detalle de primer orden. Sin embargo, ¿de dónde saca toda la información esta inteligencia artificial de Gemini o Gemini 2.0? La saca de los códigos que se han desarrollado y que están almacenados en la nube y que ellos han utilizado para entrenar en los distintos lenguajes de programación a su modelo de inteligencia artificial de lenguaje amplio, que se llama Gemini en este caso. Hoy existen más de 300 modelos de inteligencia artificial. En las próximas sesiones haremos algunos recorridos para que conozcan las plataformas donde pueden conseguir todos los modelos, incluyendo los gratuitos y los de código abierto. Bueno, continuamos revisando el material. Como ya estamos en tecnología, entonces ahora vamos con otro tema que supera las redes neuronales. Aquí hay otro ejemplo de redes neuronales que los vamos a ver inmediatamente, que tiene otro grado de complejidad y que funciona en particular para otra función. Miren cómo este modelo de inteligencia artificial o de red neuronal para la inteligencia artificial también trabaja para el tema criptográfico con 4 entradas y 4 salidas y con una complejización interna de procesos. 3 procesos internos para validar si, por ejemplo, su clave o la clave que estás introduciendo es la clave que se corresponde en la criptografía con tu identificador público o tu identificador privado, tu clave pública o tu clave privada. Este es el tipo de algoritmos que se utiliza a partir de redes neuronales para garantizar la seguridad. Y lo digo a propósito de las tecnologías emergentes como la blockchain, que es un instrumento poderosísimo en materia de informática y de tecnología de la información para los próximos años. Está expandiéndose de manera acelerada. Y bueno, esta realidad de la transformación de la tecnología empezó con una teoría hace ya unos 60 o 70 años que se planteó por varios científicos, que se ha llamado la singularidad. Y la singularidad no es más que el momento en el que se encuentra la tecnología con la inteligencia humana y se prevé en una situación de escenario futuro que la tecnología superará las capacidades del humano. Pero ya vimos que el humano tiene la capacidad de abstracción, que el humano tiene la capacidad de conceptualización, que el humano tiene la capacidad de procesar errores de manera distinta que las capacidades que ha tenido la inteligencia o que pueda desarrollar la inteligencia artificial. Sin embargo, este momento de la singularidad es parte de lo que genera mucho temor a buena parte de la población. Entonces veamos algunos datos sobre la singularidad. Fíjense, el test de Turing establece algún componente fundamental para la singularidad. La especulación de John von Neumann, lo invito a que lean sobre John von Neumann y su planteamiento sobre la singularidad a mediados del siglo XX, por allá por 1950, y establece que esta idea marcó solo el punto de inflexión en la reflexión sobre la aceleración del progreso tecnológico y sus potencialidades consecuencias. Y la popularización de la singularidad de Ray Kurzweil en el siglo XXI, hace poco, y por supuesto la del señor Moore, que llaman la teoría del Moore, el fundador de Intel, la empresa Intel, que estableció que la singularidad se daría en el primer cuarto de siglo del siglo XXI. Estamos en el año 2025 y sus predicciones no se han cumplido. Fíjense esto, hace poco, 2 empresas gigantescas del mundo, particularmente del mundo occidental, han anunciado que han logrado desarrollar el chip cuántico que avanza sobre la singularidad. Una es la empresa Microsoft Corporation y la otra es la empresa Google. La realidad es que lograron, sí, un piloto, un instrumento inicial que logra algunas de las 3 facultades necesarias, que es la estabilidad de temperatura, la estabilidad del proceso y además la capacidad de que no se anulen, de que
el binario, el 0 y el 1, se encuentren en un solo núcleo, que se transforman en uno solo. Para explicarlo muy rápidamente, la tecnología cuántica supera al proceso secuencial del código binario y lo transforma en un código simultáneo, en un proceso simultáneo. Es decir, si hay cientos de miles de instrucciones en la computación cuántica, van a poder ejecutarlas todas de manera simultánea y no de manera secuencial. Esto definitivamente es transformador en la realidad de la tecnología y la relación entre el ser humano y la tecnología. Entonces, bueno, avanzamos un poco más y tenemos más contenido sobre la singularidad. Fíjense, aquí está, hablan sobre 2050. Este es el concepto de John von Neumann, la singularidad tecnológica. Es un escenario teórico en el que el crecimiento tecnológico se vuelve incontrolable e irreversible, culminando en cambios profundos e impredecibles para la civilización humana. Esto lo dice John von Neumann y aquí tenemos una tabla que establece el principio de este planteamiento teórico, especulativo por supuesto, y la realidad concreta que estamos viviendo por estos días los seres humanos. Entonces, que no se nos olvide lo que vivimos anteriormente revisando la realidad de la potencialidad del ser humano. Bueno, muy bien. Avanzamos para que veamos algunos otros elementos de las transformaciones tecnológicas y dejamos las últimas preguntas para que reflexionemos sobre el tema de la relación de las redes neuronales humanas y las redes neuronales artificiales que se derivan de la inteligencia humana. Veamos este tema que es importantísimo para lo que algunos le tienen miedo, el tema de los androides. Edición genética CRISPR. Esta edición genética es la posibilidad de transformar el ADN y de interferir las cadenas de ADN para transformar las condiciones físicas internas de salud tanto del ser humano como de todos los seres vivos. Aquí tenemos otro video y lo vamos a ver inmediatamente para que vean en más detalle lo que está sucediendo en el mundo desde hace apenas unos 10 años tal vez que se patentó esta tecnología CRISPR. Veamos. Descubrámoslo. CRISPR no solo suena futurista, es que lo es. Es una herramienta de edición genética que nos permite modificar el ADN con una precisión increíble. ¿Te imaginas poder corregir esos errores en nuestros genes que provocan enfermedades? Pues eso es justo lo que CRISPR nos ofrece. Descubierto en bacterias, este sistema revolucionario corta y pega partes específicas del ADN. Imagínate a CRISPR como unas tijeras moleculares ultra precisas. Científicos de todo el mundo están trabajando para perfeccionarlo y utilizarlo en medicina, agricultura y un montón de cosas más. El potencial es enorme. Podríamos curar enfermedades genéticas, crear cultivos más resistentes e incluso combatir el envejecimiento. Aunque todavía estamos en las primeras etapas, los avances ya son impresionantes. El futuro con CRISPR es apasionante y está lleno de posibilidades. Así que, la próxima vez que oigas hablar de CRISPR, recuerda, estás presenciando el futuro de la ciencia y la medicina en acción. Hasta el próximo video, Mentes Curiosas. Entonces, las capacidades de las redes neuronales, más la posibilidad de modificación genética, más el tema energético que lo vamos a ver a continuación, genera la posibilidad de que en un futuro, tal vez cercano, tal vez no, podamos nosotros ver hecha realidad el planteamiento de Isaac Asimov sobre los robots humanoides, tal vez con conciencia o no. Eso no lo sabemos, no lo podremos determinar. Sin embargo, la realidad concreta es que este cerebro, con 1,5 kilos, con 86.000 millones de neuronas y todo el sistema complejo de redes neuronales en nuestro cuerpo, está, digamos, desarrollando capacidades fuera de sí mismo para emular al ser humano en otras condiciones. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad la revisaremos con unas preguntas que veremos después de revisar esta lámina sobre la energía, porque nos falta la energía. ¿Y qué pasa con la energía? Bueno, la energía es fundamental para movilizar todo el tema de redes neuronales. Al principio de la conferencia les hablaba sobre que un solo chat de inteligencia artificial consume 20 vatios horas, mientras
el cuerpo humano, haciendo todo el proceso de controlar todos estos sistemas, consume también 20 vatios hora. ¿Diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana? Bueno, que la inteligencia artificial no se cansa, que puede trabajar horas, días y semanas seguidos hasta darle la solución a un problema planteado, alguna complejidad matemática, alguna complejidad algorítmica, alguna complejidad en biotecnología, alguna complejidad en bioquímica. Esa es la condición que no tenemos los humanos. Sin embargo, somos los seres humanos quienes establecemos los parámetros de las inteligencias artificiales. Fíjense con esto de esta información que tenemos aquí, que ya ha sido superada. La nueva batería nuclear para celulares que da vida hasta 50 años de carga. Esto definitivamente es propaganda. Y esta propaganda se vio materializada hace poco. ¿Por qué es propaganda? Bueno, porque un celular con 50 años de vida va a quedar inactivo o superado en actualizaciones en 3 o 4 años. Si es de gama alta, tal vez 5 o 7 años, pero no más. Entonces una batería para 50 años en celular no tiene sentido. Esta información surgió a principios del año 2024 y a principios de este año 2025 ya se hizo pública que hay baterías que dan 470 kilómetros de autonomía para vehículos eléctricos desarrollada por la empresa BYD Build Your Dreams de nacionalidad china, y que estos 470 kilómetros de autonomía se cargan en solo 5 minutos. Ahora falta hacer compacta esta energía para que pueda insertarse en un humanoide y todo esto. Entonces ya tenemos inteligencia artificial, tenemos la internet y las redes neuronales artificiales con todo el conocimiento que se ha registrado en el planeta, y tenemos también la capacidad de concentrar altas cantidades de energía en un pequeño núcleo. Esos son los 3 componentes que son necesarios para avanzar a una realidad concreta de ver lo que algunos llaman la inteligencia artificial general. Sin embargo, la capacidad de abstracción, la capacidad de sentir, la capacidad de amar, la capacidad de conceptualizar y el desarrollo del lenguaje es un atributo fundamentalmente de la inteligencia del ser humano. Ahora nos vemos en un gran reto de aprender a convivir con estas realidades tecnológicas. Esta conferencia ha tenido por objetivo hacer un recorrido de todo lo que ha vivido el ser humano hasta llegar al momento de singularidad tecnológica y observar solo algunos elementos de lo que tenemos hacia el futuro. La pregunta es clave: ¿cómo vamos a enfrentar esta realidad? ¿Cómo nos vamos a aproximar y vamos a establecer control sobre estas realidades tecnológicas? Solo participando. Contesta esta pregunta aquí en el chat. ¿Cómo cambiará la humanidad con estas transformaciones tecnológicas? ¿Cómo cambiará la humanidad con estas transformaciones tecnológicas? Fíjense en esto. Nosotros, los seres humanos, estamos en un momento de singularidad. Es cierto, muy próximos a la singularidad. No sé si sucederá en 20 años, 30 años, en 100 años. Realmente la transformación tecnológica va muy acelerada. Eso es cierto. ¿Y cómo debemos entonces nosotros participar en esta realidad? Desde la educación, desde la economía, desde la sociología, desde la antropología, desde el desarrollo, la captación y procesamiento de conocimiento. Es un reto, es un desafío que tenemos la humanidad para comprender lo que está sucediendo, como ha sucedido antes con la imprenta, como ha sucedido con el satélite, como ha sucedido con Internet, como ha sucedido con las redes sociales, y adaptarnos a esta realidad concreta que vivimos los seres humanos. Responde la pregunta, la volvemos a poner. Responde esta pregunta. ¿Cómo cambiará la humanidad
con estas transformaciones tecnológicas. Nosotros hemos llegado al final de esta conferencia. Muchísimas gracias por tu participación, por tu atención. Agradecemos todos tus comentarios. Te aseguramos que van a ser de mucha utilidad para lo que tenemos enfrente. Utilicemos la tecnología. Usemos la tecnología. Solo practicando y usando la tecnología será la manera como logremos establecer control sobre ella. Muchísimas gracias. Soy Martín Augusto Román.